decir buenos días porque literal nos encontramos en la cocina de Elsa Méndez. Ella es diputada, es mamá de 4 hijos, es empresaria y bueno, le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de su casa, de su cocina, porque además nos dijiste que te gusta mucho cocinar. Ay, sí, muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Estoy muy contenta de recibirlos, ahora sí que hasta la cocina. Aquí. El lugar donde disfruto mucho estar, mucho. Vamos a hablar de esta parte, Elsa, porque ya que estamos en tu casa, en la cocina, ¿qué significa para ti ser mamá? Ahorita antes de la entrevista empezábamos con los ruidos de la casa, de la lavadora, de la licuadora y todo esto. ¿Qué es para ti esta vida en familia, esta vida de ser mamá? Ay, pues qué te voy a decir, la verdad es que es una parte que disfruto mucho. Desde que fui mamá hace 15 años, tengo ya un joven de 15 años, me cambió la vida por completo, ¿no? Ya tener en tus manos la responsabilidad de otra vida, de ver que esté bien, que no le falte nada, cuidarlo, pues fue todo un reto y pues ir creciendo junto con mis hijos, aprendiendo, estar con ellos presente es la parte que nunca me pierdo, ¿no? Que estar en sus partidos, estar en sus eventos en las escuelas, siempre estoy presente. Y esta parte de estar en mi casa, de estar con ellos, la disfruto muchísimo. Tú decidiste, obviamente, en su momento ser mamá, eres empresaria, en una empresa que tienes con tu esposo. ¿Cómo de pronto llegar a la política? Ay, pues eso se lo tengo que agradecer a Juan, mi esposo. Fue el que me impulsó, se dio la oportunidad que yo estuviera en las elecciones en el 2018. Y como bien lo dices, ¿no? La verdad es que no era mi tema, el mío era completamente pues la casa y la empresa. Yo estoy al frente todavía al día de hoy, al frente de toda la parte administrativa de una empresa pues importante que costó mucho trabajo levantar esa empresa, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero pues lo pudimos lograr y siempre estando al frente nosotros. Eso es la parte en que siempre yo me dediqué y sigo haciéndolo. No es que no me dejan que esa parte la descuide, porque esa parte es una parte muy importante en una empresa, tener muy bien las finanzas, muy bien la administración para que pueda caminar. Y bueno, pues ya me dan la oportunidad, la verdad que con miedo, es un reto completamente nuevo para mí, pero creo que siempre que me comprometo a algo es darlo al 100%. Y yo sabía que tenía que dedicarme, que tenía que aprender mucho para estar a la altura y sobre todo pues en ese agradecimiento, ¿sabes? De que la gente te da su confianza, que también así como ahorita te abre la puerta de su casa y te dice, a ver, vamos a platicar cuál es su propuesta, por qué quiere estar en un cargo. Y la gente es muy buena, la gente te recibe, la gente te abre la puerta de su casa, te cuenta pues sus necesidades. Y es esa manera como de que tú te tienes que sensibilizar desde el primer momento para que puedas entender qué está pasando la gente. La gente no todos tenemos la oportunidad de tener una empresa, de tener la oportunidad de cumplir como mamá y a la vez en tu empresa. Y sabes, todas estas facilidades que muchas veces tenemos y no las valoramos, la mayoría de nuestra gente no vive eso. Y esta es la manera en cómo tú puedes ponerte en los zapatos de otra persona. Ha cambiado radicalmente tu vida, aunque sigues haciendo lo que antes hacías, pero hoy que estás pues en la lupa del escrutinio público, que la gente está pendiente de lo que dices, de lo que no dices, ¿cómo ha cambiado tu vida y no has querido de pronto bajarte del barco? Pues por supuesto que cambia la dinámica, ¿no? Ahora es organizar mejor mis tiempos para poder cumplir con todo. Eso es lo más importante, ¿no? Organizarlos, estar, te digo, presente en todo, no descuidarlo. Me ha comprometido a dar más, pues de mi persona y sobre todo aprender mucho para poder dar un buen resultado. No creo, lo que he emprendido, mi causa, la causa de muchos, esta lucha, pues obviamente me ha tenido en muchas situaciones difíciles, lo tengo que decir. Nunca uno está completamente, ¿sabes? Como estoy dispuesta a veces como un ataque, ¿no? Que se viene, sobre todo por las luchas y las causas que yo defiendo, la vida, la familia. Y llega pues un momento en que dices, ¿en qué estoy metida? Pero creo que a mí la fortaleza que me ha dado para poder salir adelante de todo esto es que lo hago por convicción.
¿sabes? Esa es una convicción que tengo como mujer, como madre, como esposa, y eso es lo que me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Y eso es lo que me han visto en mí, pues es que soy una mujer que desde muy joven tuve que aprender a que los golpes en la vida no me derrotan, no me hacen que me caiga, sino todo lo contrario. Así fue desde muy pequeña que tuve que enfrentar muchas situaciones y siempre salí adelante. Y dije, ¿por qué no voy a salir ahora? Me tengo que demostrar que puedo, que si estoy aquí es una oportunidad que tenemos una sola vez. No sabemos después qué va a pasar. Hoy es tu día, hoy es una oportunidad. Si hoy puedes llegar a una persona, si puedes ayudarla, si puede escucharte, hoy es tu oportunidad, hay que hacerlo. De pronto tus opiniones han causado mucho ruido porque quizá era más fácil como irte del otro lado, ¿no? O sea, en este escenario en donde políticamente hay muchos grupos, sin entrar en detalle porque no es el tema hoy, sí, pero grupos que de pronto parecen muy radicales y que defienden causas en donde creen que todo el mundo los está atacando. Tú sales a defender otra causa que ha generado mucha controversia, ¿no? La familia, lo que dices, el no al aborto, el pro vida, todo eso. Y eso ha sido siempre. Sí. Pero hoy, cada cosa que dices, ya no importa si no hablas de estos temas. Genera muchas opiniones y mucha gente que está a favor tuyo, pero también mucha en contra. Sí. Eso no te genera conflicto en tu familia, con tus hijos, los mayores, por ejemplo, me comentabas que tienes uno de 15, 13. Sí. Ellos que ya se dan cuenta, ya están en esto de las redes sociales. Sí, bueno, pues obviamente ellos saben en qué está su mamá, qué hace su papá, saben perfectamente. Y ellos me apoyan muchísimo. Quiero decirte que hoy estoy muy contenta y me siento muy orgullosa de que Juan Carlos, el mayor, pues de manera natural tomó esta parte de involucrarse. Te digo, él por de manera natural de decirme, oye mamá, ¿y por qué comentaste esto? O dime a qué se refiere este tema, ¿no? ¿Cómo lo puedo desarrollar? Yo soy una mamá que pues siempre he tratado de no de manera impositiva, sino de reflexiones, como las reglas en casa, por qué te digo que no lo hagas, que esperes tu tiempo. Entonces todo esto me ha permitido que los temas que yo estoy luchando, pues también que los hagan propio, porque de nada sería, no bastaría que yo emprenda esta lucha si no voy a dejar un legado en mis hijos y que sean ellos los que continúen. Por supuesto en la razón, en el respeto, en el amor propio a su persona. Y Juan Carlos de manera, te digo, natural, me llamaron un día en la escuela y me dijeron, oiga señora, pues aquí su hijo arma debates y entonces se pone a decir quién está a favor o en contra y dice, y pues lo vamos a dejar, ¿no? Porque está haciendo algo muy positivo y entonces él llega y me dice, mamá, ya convencí a otra compañera y entonces puse este ejemplo y apóyame y voy a dar un posicionamiento. Entonces la verdad creo que eso a mí me hace sentir muy, muy orgullosa, muy contenta porque sé que va a trascender este trabajo. Ir contracorriente no es nada sencillo, pero estoy en el lugar correcto y por esa razón pues lo vamos a defender hasta el final. Y sobre todo que ahorita los jóvenes, como mi hijo, pueda hacer una diferencia en su salón, en su grupo, pero yo siempre lo he dicho, no solamente de palabra, la gente puede convencer más con el ejemplo. Si tú eres un buen joven, respetas a tus compañeras, tratas bien a tus maestros, a todo lo que tú estés haciendo, es que los valores se hagan parte de tu vida. Y con ese ejemplo, pues los demás van a decir, algo está haciendo que está bien, ¿no? Le va bien en la escuela, es amiguero, o sea, todo eso que él está viviendo es lo que a mí me encantaría que los demás jóvenes se dieran esa oportunidad. Pero no hay otra manera, sino que si tú tienes orden en tu vida, primero tienes que empezar por ti, ¿no? Tu persona, en tu vida, en todo tu entorno, pues la demás gente empieza a ver que lo que se propone, pues no es algo de otra etapa o de otra época, ¿no? Sino que es muy actual y que es muy necesario para nuestra sociedad el que el vivir, pues sea parte de vivir, pero en valores. Hablando de valores, tú estás en el Congreso, estás votando leyes, están viendo cómo funciona la estructura en este caso de Querétaro. ¿Qué es más importante? ¿Esos valores, resaltar esos valores y trabajar por esos valores o las leyes? Es que los valores son parte de tu persona.
Y tú vas a votar, por supuesto, de acuerdo a tus valores, a tu integridad, cómo eres como persona. No se puede, no existe cómo tú puedas romper o no llevarlos día a día. Yo por eso digo, eso es algo que se aprende pero se vive. Entonces, de acuerdo a eso vas a actuar en donde estés, en el lugar en donde estés, en una empresa, en un congreso, votando. No puedes desprenderte de ellos. Es como si tú quisieras negar lo que eres. Y eso es lo que yo no hago. Que de pronto en política sí, ahí es donde... Pareciera que no pueden ir de la mano, pero yo creo que hoy escuchamos, ¿sabes? Mucho el tema de vamos a combatir la corrupción y México está en el lugar 137, ¿no? De corrupción. Pero yo creo que eso empieza desde la corrupción de la persona. Cuando tú empiezas a negar lo que eres, a ser corrupto con tus valores, con tu integridad, con tu persona, puedes ser capaz de hacer muchas cosas que van en contra de ti. Y eso es lo que saben, que son cosas que no se pueden negociar con Elsa Méndez. Jamás. ¿Seguirás en la política? Pues mira, yo ahorita estoy concentrada por dejar, tengo un objetivo. Así como con empresa decidimos que iba a ser la mejor empresa, hoy mi objetivo es que la gente sepa que podemos romper ese estereotipo de el diputado no trabaja, no hace, no propone, no entiende ni siquiera lo que vota, no tiene una agenda propia. Hoy mi objetivo es que la gente, esté a favor o no, me diga, trabajaste, desquitaste esta oportunidad al 100%, y si la gente me dice queremos que continúes, pues yo creo que vale la pena considerarlo. Y bueno, nosotros sí ya vamos a desayunar, pero platícanos esta parte. ¿Te gusta cocinar? De las cosas que disfrutas en tu casa, con tu familia, ¿qué es lo que más te gusta? Me gusta mucho cocinar, todos tienen gustos diferentes, hay días que tengo que hacer 4 cosas diferentes para pues satisfacer. Es una parte que me encanta. En algún momento atendí un comedor industrial. Sí, nos platicamos. El trabajo es algo que me gusta mucho. Entonces lo disfruto mucho, siento es una manera de también decir te quiero, estoy contigo, y pues bueno, a mí es algo que disfruto y les voy a preparar algo que espero que también sea de su agrado. ¿Haces de desayunar? ¿Tú les haces desayunar a tus hijos? ¿Cómo es como un día cotidiano? Un día empieza 5:50 de la mañana. Así empieza el día, lunch, desayuno, corren. Ya en la comida a veces no los alcanzo, precisamente es el horario en que más me muevo. Trato de cumplir todo en el congreso, en la empresa, con la gente, porque también tengo que estar asistiendo pues con los grupos, a ver qué necesidades tienen, los grupos de adulto mayor, porque no solamente es visitarlos, es resolver realmente lo que está en nuestras manos, resolverlo. Y ya por las tardes, pues ya es todo el día con ellos, estar con ellos, las tareas, que si tienen que estudiar para el examen, la cena, y bueno, ese es un día que a veces no le veo fin, pero pues muy contenta. La verdad es que me siento plena en esta etapa de mi vida y espero pues continuar así. Muchas gracias, Elsa. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. No sé si quieras agregar algo más. Pues bienvenidos, aquí es su casa. Hoy estamos aquí disfrutando un día muy agradable, y pues que sepan que en el Congreso siempre va a haber una voz fuerte y decidida defendiendo la vida y la familia. Muchas gracias. Gracias.